Estimado tutor, asesor y compañero, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Carlos Huelvas Canoles y el día de hoy tengo el gusto de presentar ante ustedes la sustentación de mi proyecto aplicado titulado Diseño de un sistema de analítica predictiva y visualización automatizada para el pronóstico de ventas. Este proyecto está bajo el asesoramiento del ingeniero Isaac Esteban Camargo Frielli. El proyecto nace de una convergencia crítica en la industria actual, la necesidad de transformar volúmenes masivos de datos transaccionales en activos estratégicos e inteligentes capaces de mitigar la incertidumbre inherente de las cadenas de suministro modernas. Para entender la relevancia de esta investigación y de este proyecto aplicado, debemos mirar el ecosistema retail. Hoy en día las operaciones no sufren por escasez de datos, sino por saturación de estos sin un procesamiento predictivo. Tradicionalmente, la gestión de inventarios y el reabastecimiento se han ejecutado bajo enfoques reactivos o modelos puramente heurísticos. El problema de estos métodos tradicionales es que ignoran la estacionalidad compleja, los quiebres de tendencia y las interdependencia de las variables macroeconómicas o microambientales. En este escenario, la ciencia de datos no es una opción de automatización, sino una necesidad de supervivencia matemática. Este proyecto se sumerge en datos históricos reales de transacciones para estructurar un framework que no solo describe qué pasó, sino que modela con precisión matemática qué va a pasar. ¿Cuál es el problema que atacamos? En la cadena de suministros retail existen dos enemigos financieros invisibles, pero devastadores: el stock out o quiebre del stock y el sobrealmacenamiento. El primero destruye los niveles de servicio y la fidelidad del cliente, y el segundo congela el capital de trabajo e incrementa los costos operativos por obsolescencia y logística inversa. Al analizar las causas raíz, identificamos que la brecha principal radica en la inexactitud de los pronósticos de demanda a mediano y corto plazo. Los métodos estadísticos clásicos fallan al procesar el comportamiento de colas largas o eventos de alta volatilidad. Por lo tanto, la pregunta de investigación que guió este proyecto es la siguiente: ¿cómo podemos diseñar e integrar un modelo predictivo híbrido que reduzca la incertidumbre en el pronóstico de demanda, garantizando la optimización del inventario y la eficiencia de la toma de decisiones operativas? Los objetivos del proyecto. Para responder a esta pregunta anterior en el planteamiento del problema, nos trazamos un camino claro. El objetivo general no se limitó a crear un modelo, sino a desarrollar e implementar un sistema integral de analítica predictiva y diagnóstico bajo la metodología CRISP-DM, con el fin de optimizar los niveles de servicio y los costos de inventario. Para alcanzarlo, estructuramos 4 etapas específicas. Primero, realizar una ingesta robusta y un análisis exploratorio de datos EDA para limpiar el ruido y detectar patrones ocultos. Segundo, evaluar y entrenar arquitecturas competitivas de Machine Learning, comparando algoritmos avanzados de regresión frente a modelos de series temporales. Tercero, validar la precisión de estos modelos mediante métricas de error rigurosas. Y cuarto, desplegar un prototipo de visualización analítica que traduzca las salidas del modelo en decisiones ejecutivas e intuitivas para la gerencia. La rigurosidad metodológica es el pilar de cualquier proyecto analítico. Para este desarrollo seleccionamos el estándar de la industria Cross Industry Standard Process for Data Mining, debido a su naturaleza interactiva y su enfoque orientado al negocio.
No empezamos escribiendo código en Python, empezamos por el entrenamiento del negocio, mapeando las restricciones de la cadena de suministro. Luego pasamos al entrenamiento y preparación de los datos, donde enfrentamos desafíos de datos faltantes, outliers por promociones y problemas de cardinalidad en las variables categóricas. La fase de modelamiento y evaluación se concibió como un laboratorio experimental, aplicando validación cruzada temporal para evitar el sobreajuste o data leakfake. Finalmente, en la fase de despliegue asegura que el valor del modelo no se quede en Jupyter Notebook, sino que sea accionable. Entrando en la arquitectura técnica del proyecto, el verdadero poder de los modelos predictivos modernos no reside solo en el algoritmo, sino en la ingeniería de características. Desarrollamos variables de rezagos temporales, medidas móviles exponenciales para capturar inherencias de mercado y extrajimos componentes cíclicos a partir de las fechas para que los modelos entendieran la estacionalidad diaria, semanal y mensual. En la fase de modelamiento implementamos un enfoque competitivo. Evaluamos modelos lineales penalizados como Richter y Lasso para establecer una línea base y robusta. Sin embargo, para capturar las relaciones no lineales y las interacciones complejas entre variables, entrenamos algoritmos basados en ensambles de árboles de decisión, específicamente Random Forest y XGBoost, Stream Gradient Boosting. La optimización de hiperparámetros se realizó mediante Grid Search, combinando series temporales truncadas, garantizando la estabilidad temporal del algoritmo. Hablemos de resultados cuantitativos. Evaluamos los modelos utilizando tres métricas fundamentales: el error absoluto MAE, el error cuadrático medio RMCE, que penaliza severamente los errores grandes, y el error percentual absoluto medio, el MAPE, que nos da la interpretación porcentual para el negocio. Como pueden observar, en el análisis comparativo, el modelo base tradicional operaba con un MAPE cercano al 35%, lo que introducía un riesgo financiero crítico en las compras. Nuestro modelo Nuestro modelo final optimizado con XGBoost logró reducir el MAPE histórico a un histórico 5% en el set de prueba. ¿Qué significa esto técnicamente? Que el algoritmo logró decodificar de manera efectiva el ruido blanco de la señal real de la demanda, estabilizando el RMCE y demostrando una capacidad de generación excepcional ante escenarios de alta volatilidad. Un modelo predictivo, por muy preciso que sea, pierde su valor si la gerencia no puede interpretarlo. Por ello, el cuarto objetivo se consolidó en el diseño de un dashboard de analítica avanzada. Este componente visual fue diseñado bajo principios de storytelling con datos. No se trata solo de mostrar gráficos de líneas. El tablero integra de forma dinámica las predicciones del modelo con métricas de control de inventario, tales como stock de seguridad sugerido y los puntos de reorden óptimos calculados automáticamente en función de la viabilidad del error del modelo. Esto transforma el flujo de trabajo de un analista de compras para adivinar pedidos a validar sugerencias optimizadas por algoritmo. Preprocesamiento y limpieza de datos. Bueno, para lograrlo desarrollamos una
infraestructura de modelado en Python. No nos limitamos a aplicar un algoritmo a ciegas, realizamos una rigurosa fase de limpieza, tratamiento de nulos y feature engineering. Evaluamos dos enfoques, un modelo lineal tradicional y un algoritmo de ensamble no lineal como XGBoost. Como pueden observar en las métricas de precisión, evaluamos el MAE, error absoluto medio, y el MAPE. El modelo lineal nos daba una base conceptual sólida, pero al enfrentarse a la volatilidad de los datos, XGBoost demostró una capacidad muy superior para capturar patrones complejos y estacionales, reduciendo significativamente el margen de error. Esto nos garantiza que las proyecciones no son simples tendencias matemáticas abstractas, sino predicciones respaldadas por un comportamiento histórico robusto. La validación cruzada de ventana deslizante. Trabajamos una estrategia de ventana deslizante para series temporales cortas o cambios de tendencia. Se diseñó una validación cruzada con una ventana deslizante fija de 12 meses. El modelo se entrena con un año histórico acumulado y se evalúa exclusivamente sobre el mes inmediatamente posterior, horizonte T+1. Al avanzar un ciclo, se descarta el mes más antiguo y se integra el más reciente al entrenamiento. Acá podemos ver el código del bucle de validación temporal. Estas son las métricas y fórmulas estadísticas utilizadas en el proyecto. El análisis de importancia de características. El análisis de dependencia comercial, aquí en la gráfica muestra las categorías que han tenido, digamos, más peso predictivo, en donde podemos observar que la categoría de lácteos y huevos del mes anterior controla el 40% del peso predictivo de las ventas totales. Esto demuestra que el consumo masivo en la distribuidora del Caribe cuenta con una categoría ancla sumamente fuerte, estabilizando los patrones de demanda temporal del negocio. La automatización y los despliegues de datos. Ahora bien, un modelo predictivo en una consola de pautas no le sirve al tomador de decisiones si no es accesible. Por eso la segunda fase del proyecto consistió en traducir el código a una interfaz analítica de alto impacto en Power BI. En la pantalla pueden ver el resultado de esta integración. Diseñamos dos arquitecturas visuales clave. La primera se enfoca en la proyección del comportamiento del negocio, permitiendo interactuar con los KPI principales. La segunda, la proyección algorítmica, expone de manera limpia cómo se comportan las variables en escenarios futuros según el modelo entrenado. Lo valioso aquí es la interactividad. El usuario puede filtrar por periodos o categorías, obteniendo una respuesta visual inmediata basada en datos analizados previamente en nuestro notebook. Aquí está el dashboard de Power BI del pronóstico de ventas. Y acá está el dashboard de Power BI de desglose predictivo. Y bueno, para concluir, este proyecto aplicado demuestra con evidencia empírica las siguientes realidades. Primero, que la transición de modelos heurísticos a arquitecturas de Machine Learning como XGBoost reduce drásticamente el error de pronóstico, impactando directamente en la salud financiera de la empresa al liberar capital de trabajo inmovilizado. Segundo, en la metodología CRISP-DM es fundamental para asegurar que los esfuerzos analíticos estén perfectamente alineados con los objetivos de rentabilidad del negocio. Y tercero, que la analítica predictiva combina con una visualización intuitiva, democratiza el uso de la ciencia de datos en las organizaciones
permitiendo decisiones basadas en evidencias y no en intuiciones. Como recomendaciones para futuras interacciones de este trabajo, planteamos la integración de variables exógenas adicionales, tales como índices de precio al consumidor localizados o datos de sentimiento en redes sociales para modelar el impacto de campañas de marketing masivas. Asimismo, se aconseja migrar el prototipo actual a una arquitectura de microservicios en la nube para permitir actualizaciones de reentrenamiento continuo en tiempo real. Muchas gracias.